Emotivo, entrañable y sincero son algunos de los adjetivos con los que calificar el acto de conmemoración del 50 aniversario que ayer celebró el conocido restaurante de Marenys de Sant Llorenç en Cullera, Casa Rocher. Rodeado de familiares, amigos y destacadas personalidades del sector de la gastronomía valenciana, como el presidente de la Cofradía Internacional del Arroz, Chimo Sáez, el presidente de la Asociación de Restaurantes de Valencia, José Palacio, y otras. El acto contó además con la presencia del ilustrísimo alcalde de Cullera, don Ernesto San Juan. Si quieren comer las mejores anguilas al horno, tienen que venir a Casa Rocher, porque son ejemplo del buen hacer y sobre todo del buen gusto. Y cuando vienen una vez, se recuerda para la próxima volver aquí otra vez. Y como no, tanto Paco, y después está Maite y está Ana, pues que han hecho que siempre la atención al cliente ha sido una cosa exquisita, familiar. Yo siempre he dicho que venir a Casa Rocher es ir a casa un familiar y luego irse muy a gusto por el trato, pero sobre todo por haber comido de una forma extraordinaria. Por eso, de todo lo que han hecho Paco Rocher, Teresa, los padres, y lo que están haciendo hoy Paco Rocher, hijo, Maite y Ana, tenemos que decir que son un ejemplo a seguir y desde Cullera y desde el Ayuntamiento nos sentimos muy orgullosos. Tener un cofrade más, un cofrade como es Paco Rocher, como es la Casa Rocher, y que cumpla 50 años, pues de alguna forma da solidez, ¿no? Tanto a la cofradía como a todos los amigos que estamos esta noche con él. Pero tal vez hoy el motivo y el estar es estar respaldando a ese cofrade, como les digo, que es Paco Rocher, y obviamente respaldando ese producto que es el arroz, ¿no? Que tanto trabaja él y que tanto defiende él. Una película conmemorativa sobre los 50 años del restaurante y la entrega de diferentes menciones y placas fueron el preludio al cóctel con el que la familia Rocher deleitó a todos sus invitados. Lo del vídeo ha sido genial, ¿no? Porque con toda la gente que hablas, pues todos te dicen lo mismo, ¿no? Recuerdan el restaurante de hostia, qué bien ha quedado esto, ¿no? La verdad que muy emocionante el ver que estamos todos aquí, mis padres, nosotros, toda la familia, todos juntos. La verdad no esperábamos que nos apoyara tanta gente y al final pues muy contentos de ver que la gente pues ha venido aquí y nos ha respondido muy bien. Todos los asistentes destacaron el buen hacer de toda la familia Rocher durante este tiempo, como el restaurante con el que empezaron Paco y Tere hace justo 50 años, que ha sabido evolucionar y convertirse en referencia gastronómica de la zona, y el buen entendimiento de las hermanas Maite y Ana en la sala con el manejo de los fogones y gerencia del restaurante de Paco Rocher, hijo.